Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, familia. Bienvenidos a Lilith en CDN, la casa de todos. Señores, y este miércoles, ustedes saben que los miércoles, yo digo que son los miércoles de Mercurio. No sé si dirá todo el mundo eso, pero a mí me encantan. El ombligo de la semana. No sé, como que a mí los miércoles me refrescan, dan una nueva energía al día, a la semana. Y aquí estamos con un tema que, si bien es cierto, es denso, lo vamos a hacer ligero porque lo vamos a hablar desde muchas perspectivas, vamos a tener anécdotas y verdaderamente vamos a aprender muchísimo del tema. Hablamos de acoso y abuso sexual, la diferencia, la línea ligera, finita de pizarro que los separa, que los distancia y las implicaciones desde el punto de vista de incluso tecnológico, tanto que aprender del tema. Vamos a ir a la intro y volvemos a la salita. Sepa usted que tenemos una sala bien nutrida y que después de estos bloques sobre abuso y acoso sexual, también hablaremos de nutrición y salud y aprenderemos de los lácteos. Mucho que aprender en el día de hoy, así es que los invito a permanecer en sintonía. Vamos a ver la intro. El acoso sexual consiste en la presencia de insinuaciones a través del lenguaje verbal, no verbal o escrito para tener relaciones sexuales con una persona que las está rechazando y engloba conductas ofensivas, avances sexuales indeseados y discriminación laboral o educativa. Mientras que el abuso sexual trasciende el espacio físico con violaciones, felaciones, besos o caricias forzadas. También trata de acceder al cuerpo de la otra persona para una actividad explícitamente sexual, sin consentimiento y mediante la violencia. Lo que caracteriza esta agresión es la insistencia e intimidación a otra persona con fines sexuales. Sin embargo, para algunas leyes, el acoso, para hacerlo, tiene que involucrar relaciones jerárquicas, es decir, que impliquen la sumisión del otro, como por ejemplo en una situación de empleado-jefe o alumno-maestro. Hay muchas razones por las que no se les cree a las víctimas que denuncian alguna conducta de agresión o abuso sexual indebida, que van desde insinuaciones indeseadas por parte de sus jefes a toqueteos o actos sexuales forzados. Ahora, con un flujo constante de reportajes noticiosos al respecto y movimientos como Me Too, Yo También, se ha logrado que muchas víctimas sean escuchadas. Hoy, en Lilith en CDN, hablamos de el acoso y el abuso sexual. Caramba, bueno, ahí vieron la introducción muy interesante gracias a Sujei Alvarado. Estamos en la salita, de una vez introduzco aquí a Marjorie Ariza, psicóloga y terapeuta de parejas, que viene siempre a dar una mirada psicológica a todos estos temas interesantes de miércoles. A su derecha, a su vez, Diana Santaguiliana, queridísima amiga panelista. Ella también, ella priva en psicóloga también, porque se le pega de tantos psicólogos cerca. Y aquí a mi izquierda tengo a Juan Medina, quien es abogado y además experto en tecnologías. Juan, de verdad, tengo que decirlo, es una biblia ambulante en estos temas digitales y tecnológicos. Nos ha dicho cantidad de secretos que nos han sorprendido. Y a su lado, Claudia Castaños, que todos conocen, por supuesto, reputadísima abogada, queridísima, quien, bueno, ustedes saben que la tengo ahí atento, amiga y compañera, y hermana, atento a esa hermandad de tantos años, la tengo aquí obligadita para que comparta con ustedes y aprovechemos tanto de Claudia y sus conocimientos. Bueno, el tema de debate, de panel, de salita, es abuso y acoso sexual. Entonces queremos darle esa mirada psicológica y también legal, porque tiene tantas implicaciones. Pero lo primero, diría yo, sería separar un poco qué es uno de otro. Empezamos por el ambiente psicológico o legal. ¿Qué opinan? ¿Por dónde nos va? Mira, me gustó mucho la intro, porque la intro le da al televidente en un lenguaje no legal y algo sumamente digerible la diferencia entre una cosa y la otra. Y lo vincula la intro incluso con el movimiento Me Too, que es el que se conoce en los medios de comunicación y que a nivel artístico en Estados Unidos se ha expandido al mundo entero. Ahora bien, en nuestra legislación, para ubicarnos en República Dominicana, evidentemente una cosa es el acoso sexual y una cosa es el abuso sexual. Ambos temas son amplios, ambos temas. Lo que tiene que ver con el acoso se ve
no solamente en cualquier ambiente, sino también de manera específica en el ambiente laboral, y está tipificado como acoso laboral en los centros de trabajo, en el lugar, también en sitios educativos, en universidades, en colegios. Se complican ambos casos cuando se trata de entre mayores de edad y cuando está involucrado un menor de edad, que la situación se agrava mucho más, incluso tiene o hay una diferencia jerárquica, jefe, empleado, profesor, alumno. Definitivamente, cuando hay menores de edad de por medio, la situación se complica mucho más, porque incluso tiene un procedimiento distinto al que si fuera entre personas mayores de edad. Y está evidentemente ya el abuso sexual per se, que es cuando el hecho se comete, sea de una forma o la otra. Que si fuera un menor sería pederastía, y si es a una persona adulta, bueno, si es un menor varón por otro varón, ¿cierto? Sería... hay una tipificación distinta, es un lenguaje bastante pesado cuando involucra menores de edad de por medio, y digo que tiene otro proceso porque evidentemente es materia penal. Sin embargo, el Código para Niños, Niñas y Adolescentes establece un proceso, el que involucra menores de edad, que lo comentamos en un programa anterior, el proceso es completamente diferente. Se agrava cuando es entre familiares. Claro. Está el caso del incesto, cuando implica una línea directa de consanguineidad o una línea legal, de unión legal entre las partes. Y todo esto se combina. Y en los últimos meses, vamos a decir que en el último año, y por eso es importante que tú no estés aquí en el panel hoy, porque los medios de comunicación y las redes sociales a través del movimiento Me Too han informado a la población en general a nivel mundial de lo que significa cada cosa. Porque me ha tocado ver casos en los cuales las personas estaban sufriendo tanto acoso sexual como abuso sexual y ni siquiera lo sabían. No se habían dado cuenta por esquemas culturales en parte también, porque fíjate que sé que Diana tiene un par de anécdotas sobre el tema, pero fíjate que nosotros hasta culturalmente uno va caminando y hasta cierto punto, luego psicológicamente lo verás, Marjorie, tampoco quiero que atemoricemos a un hombre a que le piropee a una mujer. No quisiera que esa galantería, que también es válida y bonita, se pierda en este maremoto, pero sí, sin lugar a dudas, estamos culturalmente acostumbradas, quizás no siempre nos gusta, pero a las mujeres que pasa por la calle, una mujer quizás con una ropa ajustadita, que se le ve un poco sus curvas y mami, tu tita buena, la cosa, o sea, uno está acostumbrado culturalmente a ese tipo de piropos. De acuerdo al nivel de educación pueden ser un poquito más groseros o más o rayar en el acoso. O delicados, pueden llegar al acoso. Ahora queda esa nebulosa entre qué es una cosa y qué es la otra, hasta dónde verdaderamente llega a ser un acoso. ¿Qué dices, Diana, en tus anécdotas que tienes ahí, para empezar por los extremos? Bueno, yo podría comenzar conmigo misma. Cuando llegué al país, a mí me sorprendió ver tanta cantidad de hombres observando de la manera como observaban. Yo soy venezolana y no estaba acostumbrada, si bien es cierto, allá también existe, pero aquí era algo tan común. Y yo decía, pero es una cuestión cultural, o sea, realmente... ¿Te molestó? ¿Te sentiste incómoda? Instigada. Instigada. Completamente. Quizás cuando eso sucede es que ya estamos hablando de algún tipo de acoso. Yo lo sentí acoso. Es por donde caminaba, iba a la zona colonial, estaba recién llegada, turista, y decía, pero en todos lados realmente me observan así. Entonces, en un momento me senté y veía que a otras personas fuesen bonitas, no fuesen menos agraciadas, no importa el estatus social, miraban de la misma manera. Entonces, yo he visto muchachas molestas de todos los niveles socioeconómicos, por eso te lo pregunto. O sea, que se molestan cuando le están piropeando, o sea, se sienten invadidas. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti psicológicamente, ¿cuándo es? Porque si le gustara el piropo, y si la reacción no es de molestia ante un piropo, y la reacción, por ejemplo, en este caso de la calle, y la reacción es, ay, gracias, pero la pregunta y sigo, es acoso, entonces ahí no sería, o sea, bueno, ¿cómo sabemos? Eso es todo va a depender, porque que si en realidad tú le corresponde y te agrada, entonces, bueno, para esa persona no es un acoso. Ni para ti tampoco, que lo asumiste positivamente. No, me refiero exacto a la que lo recibe, la persona que lo recibe, si en realidad lo recibe, lo devuelve, o sea, agradece y lo toma a bueno, pues entonces no es un acoso. El tema es cuando, por ejemplo, como está mencionando Diana, por ejemplo, de los Estados Unidos pueden venir americanas, que de repente sienten eso como una invasión a nivel
casi una violación. O sea, culturalmente, por Claro, eso yo decía el tema claro, cultural, o sea, claro. porque no están acostumbrados a eso, No. sienten que es una verdad, transgreder Exacto. sus derechos. ¿Qué dices tú, Juan, como hombre y también abogado y experto en tecnología? Sin entrar todavía en el ambiente tecnológico, que ahí vamos a llegar. Mira, ahí Ajá. hay varios puntos. Como están comentando acá las damas, no es lo que se dice, sino cómo se dice, porque están hablando de la aceptación. Si llegan al extremo, entonces estamos hablando de una agresión sexual. Entonces la agresión sexual tiene que completarse con varias características. Por eso está la diferencia entre el acoso y una agresión sexual de manera directa. Que es el abuso, lo que estamos categorizando como abuso aquí esta noche. Como abuso sexual tiene que existir un contacto físico, ya sea algún roce físico, y normalmente el perpetrador de este tipo de delito lo hace con una insistencia, con ese deseo de buscar esa cercanía, o normalmente con la jerarquía para poder imponerse en ese aspecto. ¿Por qué? Porque siempre está siendo rechazado. En la parte del acoso es el mismo asunto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está, por ejemplo, que la piropeaban a ella, que iba a la zona colonial, cuando rayaban en el extremo, llegaban al punto del acoso. Pero si era un piropo, no importa cómo fuere, y la persona se limitaba solamente a exaltar sus caídos puntos. Pero no hay, que no hay rayan un al extremo. sometimiento legal por esa causa. O sea, nadie puede ir a una fiesta y decir, él me mami, tú sí estás buena, y tener una razón Mira, para una causa. El tema Ajá. del acoso sexual, sobre todo, tiene un elemento probatorio importante. Tú te referías a una frase significativa, que es esa línea a donde ya transgreden lo que se convierte en un acoso. Hay una insistencia, hay de parte de la persona que lo recibe una no aceptación. No te ha dado el consentimiento para continuar con esa actitud reiterativa de quererte tocar, de quererte insistir, de invitarte a salir. A esas mujeres que las piropean en la calle, llega un momento que cuando tienen la misma ruta, las abordan, las enfrentan, las esperan en el callejón a donde están llegando a su casa. Si tienen La misma tienen ya ruta, chequeada. la tocan. Que por eso tú señalabas, Claudia, ese tema de los sitios como los centros de estudios o los trabajos, porque hay esa coexistencia continua. Claro. Tengo que ver a ese que me piropió, lo voy a ver diariamente. Y cuando y se el piropo trata va increciendo. de acoso laboral, llega un momento que la parte psicológica de esa persona que está siendo acosada por un superior, se ve su parte psicológica involucrada, afectada, su rendimiento laboral se ve afectado. Lo que pasa es que esto tiene un elemento probatorio que es difícil de levantar. Y ahí sí hay que, porque eso se puede levantar, eso tiene una libertad de prueba, sin embargo tú tienes que buscar ese testigo, ese video, esa grabación. Sí, claro, las pruebas. ¿Cuándo los pasó? hechos. Si es abuso sexual, inmediatamente un médico legista que lo verifique. Entonces, todo tiene que ver con el procedimiento. Ahora bien, aquí tengo que hablar de lo bueno, de lo malo y de la trampa. Este movimiento Me Too, y me hago referencia a él porque cuando comenzó, yo dije una vez en un programa de televisión que eso iba a marcar una pauta a nivel mundial, porque ¿qué pasa? Esto también se presta para casos falsos. Sí, claro. Se presta para casos que se pueden malinterpretar, se presta para casos que tal vez ocurrieron en el pasado y que no hay elementos probatorios que lo lleven a una condena. Entonces te dicen, no, que es un juicio público. O sea, hay que actuar con responsabilidad. Vamos a definir psicológicamente qué es, bueno, abuso y acoso. Ya Juan señalaba que el abuso obviamente es cuando ya hay esa agresión sexual, propiamente dicho, ese toque abusivo, aunque no haya propiamente dicho una violación per se por completo, ¿no? O sea, una penetración, por llamarlo en algún término. ¿Qué es el caso entonces de acoso? Acoso es una conducta atípica de naturaleza sexual que de una forma u otra le molesta a la persona y la persona no la está aceptando, o sea, no la quiere. A veces también puede ser que por ser alguien jerárquicamente mayor, aunque no la quiera, no sepa cómo ponerle un stop claro, como un paro claro. Sí, exactamente. Entonces, Porque ay, no, puede señor ser- fulano, no me haga así. No, o Ajá. no necesariamente he tenido casos de inclusive que pasa un largo tiempo y hasta le cambian la posición a la persona, pero no porque denunció, sino porque le tocaba a lo mejor un ascenso o lo que fuera. Y ha durado, por ejemplo, el último caso que tuve duró 1 año bajo ese acoso y realmente tuvo problemas a nivel psicológico serio por la situación y nunca lo llegó a denunciar. O sea, ya llegó a mí y ya lo había vivido y ya, o sea,
y ya no había caso, no había forma. Ya lo que tenía era que hacer el duelo de eso y seguir adelante. Juan, como hombre, hemos hablado aquí, tú que estás el 21 entre las mujeres esta noche, hemos hablado de ese abuso o acoso que puede ser de un hombre y que normalmente en el imaginario lo ubicamos de un hombre hacia una mujer. Pero se da el caso contrario de una mujer que pueda acosar en el trabajo a un hombre siendo ella su jefa, o de una mujer que pueda abusar sexualmente de un hombre. ¿Pudiera darse? 100%, la ley no es solamente de violencia contra la mujer, sino de violencia de género. Claro. ¿Qué pasa? En este caso hablamos de que se pueden presentar situaciones de acoso de una mujer hacia un hombre. Hablamos del aspecto laboral. Muchas jefas han acosado empleados que están debajo de su rango. Claro. ¿Usted me entiende? Entonces, hay múltiples situaciones que se pueden analizar. Y acá nuestra colega habló de la forma probatoria, que es un poco complicado darle seguimiento a eso. El Código Penal, en el artículo 332-1, habla específicamente del acoso, las condiciones que debe de tener y la sanción que tiene por ese tipo de acción. Hay una ventaja que las tecnologías le han dado a parte y parte, tanto a los acosadores como a las personas para utilizarlo como medio de prueba para poder determinar que existe realmente un acoso. Se han dado casos en carácter internacional que han salido en la prensa. Uno de los más fuertes fue de una bloguera en Estados Unidos, que ella siempre subía su ruta de ejercicio en el Central Park y habían personas que la acosaban. Un día salió en la mañana a hacer ejercicio, no volvió, cuando la buscaron fue asesinada. Eso fue en Estados Unidos, de Norteamérica, Nueva York específicamente. También algo que fue un poco jocoso en Argentina. Un padre vio que su hija estaba en las redes sociales, menor de edad, y había un groomer. Más adelante vamos a hablar lo que es el groomer. Y esa persona le estaba incitando a la menor de edad a encontrarse con ella, claro, con un interés, un fin de carácter sexual. El papá de la adolescente se hizo pasar por ella y coordinaron en un punto para encontrarse. Agarró y le dio trompada a Lili que tú no te imaginas. Entonces, al caballero lo sometieron por ese tipo de delito, por el acoso, y al hombre por violencia, porque le dio que tú no te imaginas. Claro, me imagino que con ese nivel de emocional. ¿Qué dices tú, Diana? Tengo un caso que, abordando anécdotas, es para conocer un poco qué podemos hacer o las personas que se sientan identificadas entiendan qué pueden hacer. Conocí a una chica, justamente aquí en Dominicana, trabajaba en una empresa importantísima en el área de ventas. Esta persona tenía o tiene 2 hijas, madre soltera. Ella me explicaba que el jefe la estaba acosando, le escribía fuera del horario laboral, cosa que, por ejemplo, en Francia es prohibido. Hay cierto horario donde el jefe ya no puede escribirte. Ella sentía que, bueno, le estaba escribiendo fuera de hora y empezaba a sentir acoso por parte del jefe. O sea, el tipo de texto que le escribía también insinuaba algo más que trabajo. En un momento comenzaba por asunto netamente laboral y después terminó en incitación. Estando en la oficina, para que no quedara evidencia, la intentaba acosar y ya la situación se fue recrudeciendo. Ella llegó un momento en el que empezó a sentir tanta tensión psicológica, pero no sabía qué hacer. Quería renunciar, pero decía, estoy en un 3 y 2, porque primero es una persona súper reconocida. Si yo lo denuncio, va a salir a Vox Populi que esta persona es un acosador, es una persona reconocida en la sociedad dominicana, número 1. Número 2, es madre soltera. Ella decía, si yo renuncio, ¿a dónde voy? ¿Cómo mantengo a mis niños? ¿Qué hago? Claro. ¿Cómo mantengo a mis hijos? Y 3, me da miedo contarle a la gente. Estaba en ese 3 y 2 y realmente llegó una etapa en la que se veía un proceso hasta depresivo en la persona. No sabía qué hacer. Entonces, como ese caso hay muchos. Aquí les pregunto a los expertos, ¿qué hacer y cómo abordarlo en un caso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal? Y vamos a contestarle a Diana porque está buenísimo, la verdad, justo tras la pausa, a nivel psicológico y legal, este tema, cómo manejarnos ante el acoso, ante el abuso, cómo manejarnos. Vamos a una pausita y volvemos de una vez. Esto es Lili en CDN, la casa de todos.
Y seguimos aquí, señores, ustedes no se imaginan esos breaks, cómo se encienden. Vamos a seguir así mismito, con esa misma temperatura. Decía Juan, Diana, que tú dijiste, Diana, díganme. Y Juan dijo, te voy a decir el truco. Entonces ahí quedamos, para que ustedes sepan más o menos dónde era que estábamos. Vamos a ver. Bueno, ella habló de algo en el aspecto laboral, sobre el acoso laboral, principalmente las conversaciones que pueden quedar registradas. Acá nuestra colega habló sobre las conversaciones de WhatsApp, que son modos probatorios. De hecho, se habla que en la Constitución, en el artículo 44, se habla de la correspondencia y ese tipo de asuntos, y ya las conversaciones en WhatsApp son como parte de nuestra correspondencia, son modo probatorio en cualquier tribunal. Si hay un aspecto de acoso de un orden jerárquico, si estamos hablando de trabajo, solamente hable de trabajo. Si le están hablando con algo de doble sentido, si le están invitando a salir, simplemente no responda, que la persona va a entender y se va a abstener de ese tipo de comentarios. Si usted juega a la doble tema, al doble conversación, con esa chispa, entonces se convierte en otro tipo de posible delito que se llama sexting. O sea, los textos de carácter sexual pueden transformarse en un sextortion o una extorsión de carácter sexual para poder llegar finalmente a lo que está buscando, el contacto sexual físico. O sea, lo embaucan a la persona, y si cae en ese relajito pensando que es un jueguito sano o no muy complejo, pueden después tener una prueba y decirle, pues mira, sí, tú tuviste en esta actitud de sexting conmigo. Una extorsión de carácter sexual, o tú estabas entrando en eso, tú dijiste ese tipo de cosas, y ahí sí viene el problema psicológico, se agrava el problema legal, vienen los conflictos emocionales, entonces la persona cae en ese hago o no hago. Vamos a hablar de la parte emocional, porque Marjorie, esta parte es importante. O sea, yo me sumo a ese comentario de Diana, porque he conocido cantidad de casos de ese y lo escucho, donde la persona no se atreve a contrariar al jefe de alguna manera y le insinúa que le molesta, le hace el gesto, pero no hay una confrontación directa por miles de razones, tales cuales ella mencionaba, que no quiero que me voten, que el señor es muy importante, que me puede cerrar la puerta de todos los demás, del futuro, que si ahora no tengo para dónde ir, lo que fuera. ¿Qué le decimos a ese tipo de mujer que está viviendo esto? Bueno, lo primero... O de hombre, como dice Juan, porque Juan dice que los hombres también. Lo primero sería romper con el silencio, porque eso tiene que haber estado sucediendo hace ya un tiempo y nos quedamos callados y, o sea, por el temor que me vayan a votar, la persona de mucho poder que a lo mejor no voy a conseguir trabajo, en el caso del trabajo, por ejemplo. Pero lo primero es hablar con alguien de tu confianza, alguien cercano a ti, familiar, amigo, y contar la historia. Luego que tú cuentas la historia, te vas a sentir un poquitito mejor, porque ya, o sea, te vas a sentir en una cierta libertad de que ya soltaste eso. Entonces, pasar a buscar la ayuda terapéutica. Dependiendo del caso, pues entonces o hay que ir a un médico legista, si es algo ya que pasa al abuso, una violación, para probar, en realidad, para tener la prueba, y hacer la denuncia también. Ahora, no es así, no tenemos que llegar hasta ese nivel, entonces ir trabajando el tema psicológico que viene, un tema de baja autoestima, o sea, la estima se ve afectada. Y a también la persona hay depresión. que acosa, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Límite, sí, o sea, confrontación directa. Como él mencionó, o sea, no contestar y poner una especie de límite, y realmente no es decirle a él... Y si no es por el celular, vamos a decir, si es en un ambiente de trabajo o en un ambiente académico donde hay un contacto físico directo. Sí, no contestar. Y de por no sí, contestar. Lili, en el segmento anterior donde poníamos el ejemplo de esa compañía grande, donde eso se estaba gestando, las empresas grandes tienen departamento de recursos humanos donde incluso hay protocolos de tipo de situaciones que se pueden presentar entre empleados. Entonces, eso a veces en una empresa grande es más fácil de manejar que un lugar de trabajo. Sí, pequeño. claro. Y hay sus protocolos. Y ahí los Ahora jefes bien, se asustan ante una situación así, porque la política les afecta directamente. Pero es una responsabilidad. Si en una conversación de correo electrónico, una grabación en un video, una conversación por WhatsApp, como comentábamos hace un momento, se verifica que en algún momento tú diste tu consentimiento para ese tipo de juegos, a ese tipo de conversaciones.
podría implicar que en algún momento diste tu consentimiento, que lo aceptaste, porque ahora dices que es acoso cuando en un momento lo diste como válido. Y ese sería ese Me Too, que es una, vamos a decir, una falacia, una mentira, porque tú señalabas, y a mí me pareció interesante esto que tú traías, Claudia, a la mesa, sobre el movimiento Me Too, que si bien es cierto, es hermosísimo y que todas las mujeres nos solidarizamos con la causa, puede dar pie, y de hecho se ha comentado, que ha dado pie a casos donde ha sido realmente mentira, que se ha creado el expediente a una persona que no debió tener ese expediente creado. Y esa hay un ejemplo de una de las promotoras principales del Me Too que comenzaron con eso en uno de los premios a principio de año, y después le sacaron un expediente que había negociado un caso de un tema de abuso sexual con un menor de edad. Entonces, mira cómo hay situaciones en las cuales usted, defendiendo una causa, después le sacan su expediente también. Entonces, vuelvo al tema probatorio. En cuanto a acoso, porque hemos hablado mucho del acoso, no hemos llegado mucho en el panel al tema del abuso. En cuanto a acoso se refiere, usted tiene que poner el límite, poner el pare. Una vez tu espacio personal se ve afectado, te sientes incómoda, hay insistencia, tú no quieres. Debes ir a un abogado, así como buscas una ayuda terapéutica, o sea, se lo dices a un familiar, buscas a alguien terapéutico que te ayude a manejar ese mal momento, esa desbalance emocional, esa situación. También al mismo tiempo debes acercarte a un abogado que te dé una asesoría. En caso de que quieras establecer una demanda. Proceso judicial. Eso es un cuestionamiento que se hace mucho la gente que tiene ese tipo de situaciones en los ambientes. ¿Qué dice Juan trabajo sobre eso, sobre la demanda? ¿Cómo lo ves tú, esa mirada? Siempre y cuando se entienda necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces al acceder directamente donde un abogado, si es un asunto laboral, pueden venir otro tipo de repercusiones que a veces es difícil hasta probar en asuntos ya laborales. Pero ¿qué pasa? O sea, si no hay una prueba contundente, es mejor realmente no iniciar un proceso legal, al menos que no haya una prueba. No un proceso legal, porque también el abogado puede ir a conciliar con la persona. Con el simple hecho de que la persona que está en el inconveniente vaya con su abogado y vaya donde el jefe, el abogado, yo estoy en representación de fulano de tal, necesito conversar con usted. Ya él sabe que van los juegos pesados, que es en serio que va el asunto. Sin embargo, cuando se trata ya de abuso sexual, de manera obligatoria, Claro. Pero cuando es un acoso hay que tener el manejo, porque puede realmente la cosa escalar a un nivel que quizás después no tiene una salida. No hay control. ¿Qué institución recibe esos casos? Porque estamos hablando de ir directamente a un abogado en dado caso que sea una persona que pueda pagar el procedimiento legal. Y si no puede. En República Dominicana el tema de delitos sexuales es un tema de orden público. Y las denuncias se hacen de acuerdo a la jurisdicción, por ejemplo en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, en las ciudades grandes, en unidades de violencia de género y violencia intrafamiliar que tiene la Procuraduría General de la República, en protocolos especiales para el tema que se han ido desarrollando durante los últimos años. Si bien es un tema que durante muchos años ha tenido fallas, tenemos que reconocer se ha hecho mucho esfuerzo. Mejorando y se ha hecho muchísimo esfuerzo. De la nada se ha ido construyendo un proceso que se refuerza cada día. Con sus males, con sus fallas, claro, que no en todas las provincias se aplica el protocolo de manera correcta, no, pero se puede hacer la denuncia y de inmediato el aparato judicial a través del Ministerio Público se pone en movimiento. Me refiero al Distrito Nacional, al Gran Santo Domingo, a Santiago, porque por la densidad poblacional son las que más denuncias reciben por la cantidad de personas que habitan. Y cuando nos referimos al Gran Santo Domingo, es una cantidad de denuncia impresionante. Increíble. Y Juan, tecnológicamente, termina. Y desde el punto de vista psicológico, entonces está el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, que en realidad atiende de modo 1 a 1 y también individual y también grupal, y es un trabajo excelente. O sea, yo participé en un momento ahí y es un trabajo el PACAM, recuérdate que también. Sí, también el PACAM, pero me refiero en cuanto al tema de cuando tú haces la denuncia, te refieren al centro de atención. Sí, porque es un equipo multidisciplinario que maneja, está el Ministerio Público, están los trabajadores sociales, están los psicólogos que le dan seguimiento a los casos, y es penoso
cuando tú te das cuenta y cuando esas unidades reciben casos falsos, porque los identifican inmediatamente. Sí. Entonces es un abuso, ¿por qué? Porque tú le estás quitando la oportunidad, el turno y los recursos a quien sí necesita ese espacio. Claro, y que realmente puede ser por una cizaña, por una molestia, por el ánimo de hacerle la vida difícil a alguien. Por una partición, por utilizar a los hijos en una partición y quedar mejor económicamente. O sea, tú ves escenarios lamentables que van por ahí. Tú decías, Juan, y es muy interesante, y de verdad, bueno, el mundo se ha vuelto digital. Ya el que no está en el mundo digital no existe. O sea, que se revise porque todo está por ahí. Es inevitable uno saber que tiene que sumarse a la ola. ¿Cómo manejamos este concepto de acoso desde el punto de vista digital? Porque todo es por ahí. Claro. La llamada es por ahí, el voicemail es por ahí, el tema del mensajito, incluso el comentario a la foto de Instagram o lo que fuera. Claro. ¿Cuáles serían los consejos sobre este esquema? Antes de darte los consejos, quiero agregar algo referente a lo que dijo la colega acá. Quiero felicitar a la magistrada Rosana Reyes Acosta. Cuando estaba dirigiendo este tipo de cosas hizo un excelente trabajo. Así mismo. Pero actualmente la magistrada Andrea Villacamacho no permite absolutamente nada extraño o fuera de la ley. Ella ataca este tipo de situación bien fuerte, de verdad. Felicidades. Los esfuerzos han sido ya institucionales y abanderados por grandes mujeres. Le dan la continuidad a este asunto. Pues bien, entonces ahora viene la parte tecnológica, la parte digital. Esto es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de acoso a través de las redes sociales, pero eso es algo muy amplio, es como un árbol. Viene desde la raíz, el tronco, entonces vienen distintas ramas. En el asunto de las redes sociales, que estamos hablando de que vivimos en un espacio, vivimos en una aldea global, de que no importa que tú estés en otra parte del mundo, puedes hablar con una persona, enviarle fotos, tener conversaciones principalmente de carácter sexual, si te motiva esa persona. Ya depende de ti si lo aceptas o no, y entonces ahí es donde viene el inconveniente. Pero asumamos que es el caso para seguir entrando, o sea que hay una persona que no le gusta y hay otro que está perpetuando esa iniciativa, piropeando o comentando. Modo probatorio. Lo primero es, si usted ve que una persona le está incitando con temas sexuales, conversaciones, fotografías o videos, trate de ignorarlo. Si usted lo ignora y ve que sigue así, trate de bloquearlo. Si la persona insiste, usted puede denunciarlo porque los medios con esa historia, con esa claro historia. Que sí. Nunca borre ningún tipo de información que usted tenga porque sirven de modo probatorio. Cuando usted pone la denuncia, hay una entidad encargada de darle seguimiento a este tipo de cosas a través de los medios digitales, que es la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, que busca este tipo de información y confirma de que es real. Sí. Porque una cosa es que nosotros digamos que esa prueba es real, pero que ellos le den seguimiento de este tipo de situación. Entonces, ¿por qué digo que eso se puede ampliar? Es un abanico muy amplio, porque el acoso en Internet y redes sociales se divide en distintas aristas. Lo primero, el sextortion, el ciberbullying y lo que es la cibervenganza, le llaman ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones de que hay parejas, tuvieron una relación sentimental, terminaron quizás no de la mejor manera y el novio o la novia poseen material de carácter sexual, ya sean fotos, videos, conversaciones, y venga la extorsión de carácter sexual. Voy a sacar el video. Si tú no haces lo que yo quiero, entonces voy a hacer público esta situación. Esta historia. Y viene esta situación tensa que lo afecta psicológicamente, laboralmente, en muchos aspectos familiar, porque conozco un caso de una joven, está casada en Estados Unidos, su esposo la trata con mucho amor, tienen 2 niños hermosos. Entonces, un día, el exnovio de hace 15 años la localiza, le envía un mensaje por Facebook, habla con ella y le envía un video de cuando ellos eran novios. Y él le dice, pero muchacho, ¿y cómo tú tienes eso todavía? Tratando de recordar nuestra relación. Y ella le dice, borra eso. Y él, quiero revivir el momento. Entonces ya tú sabes el tipo de inconveniente que le puede crear a ella si su esposo ve ese video o si él lo hace público. Pero tiene que decírselo, Juan, ahora, ya para cerrar, que tenemos que despedirnos, tiene que decírselo al esposo que le está pasando esto, claro. Tiene que buscar ayuda legal y ayuda psicológica, porque si no, entonces gana el acosador o gana el abusador, y eso es lo que no queremos que pase. Exactamente. O sea, ante el caso de un abuso y ante el caso de un acoso. Eso estuvo muy de moda aquí hace unos años, de 5 años para atrás sobre todo, donde eso, la legislación todavía no era tan fuerte, el mismo procedimiento, el mismo departamento que se encarga,
Bueno, eso es perfectamente percibible y se denuncia y no se quede con ese clavo, no se deje extorsionar. Así Mucha mismo. gente se deja chantajear también. Así es, bueno, pues ya lo saben, nos despedimos gracias a esta salita, Marjorie Ariza, Diana Santaguiliana, Juan Medina y Claudia Castaños. Hablamos hoy de abuso y acoso sexual, ya lo sabe, no caiga en ganchos, no importa, atrás los miedos, diríjase al área de recursos humanos si es su empresa, diríjase a la dirección si es en un centro educativo y también busque ayuda particularmente y asesórese. No deje que el acoso o el abuso se usen en su contra, no lo permita. Vamos a una pausa y volvemos con Gina Piantini, Life Coach, quien nos va a hablar de los lácteos y su implicación negativa en la salud. Atienda bien. Y ya llegamos a nuestro momento de salud y bienestar en compañía de la coach Gina Piantini, que ha venido, señores, con su chivo y me lo dijo. Oye, esto de los lácteos es tan serio. Y yo que bebía leche, tú me has puesto a dejar hasta la leche, Gina, lo que tú has hecho conmigo. Me dijo, esto es tan serio lo de los lácteos que aquí está, con nota y todo, porque de verdad quiero que la gente lo sepa. Cuéntame, bienvenida. Gracias por estar nuevo, aquí. por tenerme Hacías aquí. falta. Ay, sí, gracias. Yo vine con mucha información y en este tip de salud quiero hablar sobre los lácteos y las razones por las que la gente debe tratar de evitarlos lo más que pueda. Que uno pensaba que la leche, uno decía, ay, mis hijos son becerros, bebieron tanta leche, yo bebo leche. Tú sabes que los huesos la fuertes. única especie del mundo que continúa tomando leche después de ser amamantados es el hombre. La gente no necesita la leche. Y te voy a decir, el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa y no lo sabe. Y tiene los síntomas en el cuerpo y no se da cuenta que es por la leche. El 80% de los antibióticos, Lilis, que se producen en el mundo van a la factoría de animales, además de todas las hormonas de crecimiento que le dan a estos animales, además de los pesticidas que le ponen a la comida de los animales, porque estos animales, estas vacas, no están comiendo pesto, no están comiendo grama, como se están suponía. acumuladas así, una al lado de la otra, y nos comemos animales a través de que tienen mutaciones, y nos los dan porque están sanos, porque tienen antibióticos, tienen hormonas, tienen de todo puesto, y todo eso va a la leche. Cuando la leche sale, la leche produce una insulina que está ligada al cáncer. Entonces, hay muchas cosas que tienen la leche y tienen los quesos, y todo eso que tiene la leche lo estamos ingiriendo. Y tú sabes que yo, hasta por la leche, bueno, yo decía, bueno, pues leche la dejo, pero los quesos, Gina, o sea, los quesos es lo mismo también. Es difícil porque están llenos de grasa. Y ya los quesos duros procesados ya pierden la lactosa, pero, por ejemplo, la lactosa significa azúcar natural de la leche. O sea, el queso parmesano, el queso, por ejemplo, esos quesos se pueden comer eso. Bueno, ninguno, tienen mucha grasa. Pero un chin de grasa. Pero la lactosa significa azúcar natural en la leche. O sea, y entonces cuando, por ejemplo, vemos a niños con la mucosidad, que están moqueando, que tienen asma, quítale la leche un mes, vamos a tratar de evitarla. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Con los hijos míos chiquitos, Juanfe en particular, me mandaron a quitarle la leche porque tenía un proceso asmático. Exactamente, procesos asmáticos, proceso de mucosidad en los niños y en los adultos, da muchas alergias, está súper ligado a la artritis, ligada al cáncer, la inflamación, que a veces tú comes y tú dices, ay, yo no he hecho la digestión, y la flatulencia, gases, está todo eso ligado a la leche. Y yo lo que aconsejo a mis clientes, de si se puede, hay gente con la que yo converso, y ahora que tengo la oportunidad de decirlo aquí, es, elimínala de tu dieta un mes, a ver qué tal te sientes. Y después en un mes tú vuelves y le introduces 2 o 3 días para que tú veas la diferencia de lo que es realmente la leche, la lactosa y toda esa grasa y todo eso que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo, que a la larga está afectando nuestra salud. Y para los niños, porque fíjate que tú decías, bueno, después de lactar, el ser humano no necesita, en teoría, leche, pero uno tiene la crianza y la creencia de que los niños necesitan con su cereal su leche. Sí, hay muchas alternativas de leche ahora. Está la leche de almendra, está la leche de coco, está la leche de quinoa, la leche de arroz, leche que podemos hacer en casa. Está la leche de soya que no tenga GMO. O sea, hay muchas alternativas de leche. La misma leche de cabra tiene diferentes proteínas a las leches de bovina. Es menos dañina. O sea, la leche de cabra todavía
se puede aconsejar y se puede comer queso feta. Hay muchas opciones. Dame opciones de queso, porque eso me ha preocupado. Yo la leche la suelto. Con tu queso feta y tu queso de cabra, porque la proteína de la cabra es diferente a la bovina. Y ese queso, por ejemplo, la de la bovina es muy, muy dañina. Y por ejemplo el queso manchego o el queso parmesano que uno se le echa a las salsas. Los manchegos creo que vienen de cabra. Sí. Sí, el queso de cabra. Todo pero queso todo envejecido. como quiera estamos hablando de que tenemos grasa. Entonces, si tú estás buscando al final salud, no subir colesterol, bajar de peso, si tú quieres mantener tu peso, yo no te digo un día ir a una fiesta y comerte tu quesito manchego, pero no que no sea el hábito diario. Que no sea un hábito diario. Claro está. Sí. A mí me encanta el queso de hoja y yo 3 veces, 4 veces al año yo cojo una bola para mí sola. Claro. Ahora yo sé el dolor de barriga que voy a pasar, yo sé la inflamación que voy a tener, yo sé la flatulencia que eso me va a dar, es una consecuencia que yo voy a pasar sabiéndolo. Tú te bebes tu enzima digestiva. La enzima digestiva. Pero realmente si uno lo elimina, y los padres sobre todo que tienen niños con esos mocos todo el tiempo y están tosiendo, apretados y con asma, si le quitan la leche se van a dar cuenta la diferencia realmente. Porque es verdaderamente una alergia a la leche. Es alergénica. Inflamación. Incluso se puede de alguna manera sintomatizar. En la piel, en todo. Porque yo he visto muchos niños que se aprietan y que también les da como unos rayos en la piel que se asocia al mismo asma, a la misma. Y entonces el problema es que estamos tratando, los médicos están tratando o se está tratando directamente una alergia a una pomada. Tiene asma, ponte una cosa, pero ¿cuál es la raíz del problema? Claro. Y hay que buscar, y todo es la alimentación. Entonces la grasa, ¿qué es otra cosa? Porque vamos a decir, ya yo quité la leche, entonces tú dices, bueno, pero cuidado con la grasa. Pero Gina, ¿es todo entonces sin leche y sin grasa? ¿Cómo es la cosa? No, porque hay mucha grasa buena, está el aguacate, están las nueces. Sigue diciendo. Hay mucha grasa buena, están los pescados que tienen muy buenas grasas. Claro. O sea, hay muchas grasas. Pero por ejemplo, un sanduchito con un aceitico de oliva y un quesito de un aguacatico. El aceite de oliva es antiinflamatorio. El aceite de oliva es un superfood. Es antiinflamatorio. El aceite de coco, el aceite de ghee. O sea, hay muchas alternativas que son buenas, que podemos consumir, que son buenísimas para el cuerpo humano, que podemos sustituir, pero no lo sabemos. Porque cuando tú vas a donde médico a buscar, tiene un problema de salud, van al problema, no a la raíz. Y la raíz de prácticamente todos los problemas. La alimentación. El gasoil, la gasolina. La alimentación. De ahí sale todo. Realmente. En cuanto a las carnes, Gina, que tienen un componente importante de grasa. Bueno, la carne yo no la recomiendo. La carne roja sobre todo. Porque la carne roja, tú te estás comiendo la vaca, que de lo que estábamos hablando, con las mismas hormonas, con los mismos antibióticos. Entonces, por eso que estamos creciendo estamos haciendo seres humanos intolerantes a los antibióticos, porque nos los estamos ingiriendo en todos esos animales que estamos comiendo. Se está creando anticuerpos porque en el mismo alimento ya está. Ya somos un mundo antibiotizado. Antibiótico. Antibiótico. Porque todos esos antibióticos de la proteína animal le estamos ingiriendo. Y el 80% de los antibióticos que se producen va a la factoría de animales. Así es. Y realmente nos estamos haciendo mucho daño. Bueno, mucho que aprender, señores, de nutrición, el combustible del cuerpo, alimentarnos correctamente, buscar los vegetales sanos, mejor si son orgánicos, si es esa siembrita del propio patio. Vamos a volver al origen y vamos a volver a pensar en esa sanidad, tanto física como emocional que necesitamos. Y para eso la coach Gina Piantini siempre nos ayuda. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana será otro día, tenemos un tremendo tema, así es que contamos con su sintonía. Bye bye y hasta mañana.